Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del séptimo domingo de Pascua. Y celebramos esta solemnidad de la ascensión del Señor, que es previa a la fiesta de Pentecostés, que estaremos celebrando en el próximo domingo. Bueno, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11, donde se describe el, el hecho de la ascensión del Señor. Bueno, nos dice entonces San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Bueno, aquí una observación sobre Teófilo. Teófilo, al parecer, es un alto dignatario, ¿no? Creyente, y que en mi primer libro, como lo dice aquí San Lucas, es precisamente el Evangelio de San Lucas, que es su primer libro. Y también eh, inicia, ¿no? Dedicándole ese primer libro a Teófilo para que conozca todo lo relacionado con Jesucristo, ¿no? Como una investigación histórica muy cuidadosa, como lo dice en la introducción. Aquí le está eh, diciendo que también escribió este segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el comienzo, ¿no? De la iglesia. Bueno, continúa. Se les presentó el mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Pues aquí tenemos otro dato importante que pues obviamente ya conocemos, pero aquí lo manifiesta, ¿no? 40 días después de la resurrección, Él se les apareció y hablándoles sobre el reino de Dios, que es la iglesia, ¿no? La iglesia católica, universal, y instruyéndolos. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre, de lo que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, la promesa del Padre, que aquí es el envío del Espíritu Santo, que también es promesa de Jesucristo. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Hay que recordar entonces que los judíos, como buenos judíos, eh, tenían la creencia que el Mesías iba a restaurar el reino davídico, ¿no? Como una autoridad civil y que iba a dominar, ¿no? A todas las naciones, o sea, una cuestión política. Y no pensaban en algo trascendente, ¿no? Espiritual, eterno. Les dijo,
No les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Bueno, lo que les dice aquí es que ellos no tienen, ¿no?, la posibilidad de conocer los tiempos y que solamente el Padre en su autoridad la tiene. Sin embargo, nuevamente les anuncia al Espíritu Santo, ¿no?, con lo cual recibirán la fuerza, el poder, el don, ¿no?, la luz, la inteligencia, la sabiduría, para cumplir, ¿no?, esa función de ser testigos, ¿no?, del Señor Jesús, es decir, de predicar el Evangelio, iniciando con Jerusalén, y luego en toda Judea, o sea, se va ampliando, ¿no? Samaria es mucho más amplio que Judea, y hasta el confín de la tierra, o sea, universalmente. Y eso se hizo, ¿no? Empezaron con los judíos y luego se fueron con los gentiles a todas las naciones. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. O sea que vendrá, ¿no?, en la parusía, al final de los tiempos, ¿no?, para el juicio final, y también vendrá como lo han visto marcharse, o sea, bajando desde el cielo. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 46, cuyo responso es: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Bueno, podemos entrever que es un salmo de alabanza, ¿no? Muy bien. Nos dice entonces el salmista: pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Bueno, aquí lo interesante, y tiene la cualidad de ser mesiánico, ¿no?, un salmo mesiánico, porque pide a todos los pueblos, ¿no?, alabar. Sí, pueblos todos, batan las palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Ya no solamente es Israel, ¿no? Continúa. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. O sea, es una actividad litúrgica, ¿no? La música, la alabanza y los instrumentos, ¿no? Aquí dice al son de trompetas. Y se desprende de lo anterior al hacer referencia a todos los pueblos. Entonces es algo universal, por eso profético. Porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Bueno, aquí adquiere un matiz diferente, ¿no? Además de profético, es escatológico, porque aquí ya habla del Rey del mundo y que reina sobre las naciones. Esto se conseguirá, obviamente, después de
eh, terminada, ¿no?, la evangelización de todas las naciones y la conversión, no solamente de las naciones, sino del pueblo judío. ¿No? Y anuncia, Dios se sienta en su trono sagrado. Ya no es el trono de Jerusalén en el templo. Aquí se refiere al trono celestial, ¿no?, al templo en el cielo. Y por eso tiene el matiz mesiánico, ¿no?, y además escatológico, porque está hablando de el trono celestial, donde el Señor estará con todos los justos, ¿no?, al final de los tiempos. Muy bien, continuamos con la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 17 al 23. Muy bien, nos dice San Pablo, ¿no?, en su carta a los Efesios: Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Bueno, aquí tenemos una muestra del poder de la oración, ¿no? Aquí se dirige San Pablo a los Efesios, ¿no?, pueblo que había él convertido, la iglesia en Éfeso, en uno de sus viajes. Y él está dando gracias, ¿no?, en forma de oración, para que los efesios se den cuenta, ¿no?, y comprendan, dice, cuál es la esperanza a la que los llama, la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos. Y todo esto es es un don, ¿no?, que ellos reciben en favor, obviamente, de ellos por Jesucristo, porque dice, y repite esto, ¿no?, la eficacia poderosa que Dios desplegó en Cristo, y enfatiza la resurrección, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Bueno, eh, los judíos, ¿no?, tenían también la creencia de que habían seres, ¿no?, celestes, porque Dios es creador del cielo y la tierra, y en el cielo, pues de todos los seres angelicales. Pero Él está por encima de todo, ¿no?, de todo ser conocido, no solamente en este mundo, o sea, todo lo terreno, sino todo lo celestial. Esa es la grandeza a la que Él se refiere, ¿no? Bueno, y continúa. Y todo lo puso bajo sus pies. Aquí se refiere obviamente a Jesucristo, ¿no?, lo que acaba de decir. Y lo que continúa, todo eso que ha hecho Dios a través de Jesucristo en el Espíritu Santo, ¿no? Y todo lo puso bajo sus pies. Y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Bueno, aquí es importante observar que el fin, ¿no?, de todo el poder
y todo lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo es para la iglesia, que es su cuerpo y del cual es la cabeza, que está sobre todo. Entonces podemos repetir esta última parte. Y todo lo puso bajo sus pies. O sea que Él está sobre todo, ¿no? Y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Aquí es importante recapacitar cuando dice todo y lo dio a la iglesia, todo, ¿no? Como cabeza, Dios mismo, ¿no? Aquí está hablando Dios. Y todo lo puso bajo sus pies, los pies del Señor Jesús. Y lo dio a la iglesia como cabeza, ¿no? A Cristo, que es todo y sobre todo. Y continúa, ella es su cuerpo, la iglesia, ¿no? Ella es su cuerpo. Y sabemos que Él, su cuerpo, su ser, es todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Bueno, esto es bastante profundo, ¿no? Podríamos analizar un poco más. Sin embargo, al saber eh, o al haber dado el Señor Dios, ¿no? Todo poder y poner todo poder bajo los pies del Señor Jesús y darlo todo a la iglesia, ¿no? Que es Él mismo como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo. Grande es esto, ¿no? Al decir que ella, la iglesia, es su cuerpo, está refiriendo al todo, que es Él. Plenitud del que llena todo en todos. La iglesia es la plenitud del que llena todo en todos. Por eso, nuevamente, ¿no? Insistimos, Cristo y su iglesia son uno, porque ella es su esposa, que ha sido desposada con él. Se han hecho uno, ¿no? Una sola carne, un solo cuerpo, del cual la iglesia tiene a Cristo como cabeza. Entonces, es una unión perfecta, ¿no? Una unidad. Cristo y su iglesia son uno. Plenitud del que llena todo en todos. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 43, donde, donde se narra precisamente sobre la ascensión, ¿no? Eh, en el Evangelio según San Lucas. Ya vimos la narración que hace San Lucas mismo en el libro de los Hechos. Ahora tenemos en la última parte, en el último capítulo 24, que hace el mismo sobre la ascensión del Señor. Entonces, nos dice San Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Bueno, hay que recordar que esto mismo lo había dicho eh, a los que iban el primer día de la semana, ¿no? A Emaús, a los discípulos de Emaús, cuando ellos lo encontraron y él se les pegó, ¿no? Y les empezó a explicar las escrituras. Y esto mismo prácticamente lo dice aquí, ¿no? En la última parte. Comenzando por Jerusalén. O sea, todo lo que ha sido escrito, ¿no?
sobre el Mesías, que padecerá, resucitará de entre los muertos, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Importantísimo, no solamente para los judíos, como inicialmente pensaba, ¿no? Que al convertirse, los judíos era el perdón de los pecados de los judíos nomás, ¿no? Pues no, es para todos los pueblos, los paganos, los gentiles, todas las naciones, lenguas, razas, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto, o sea, son quienes van a evangelizar, quienes van a dar testimonio de todo lo que hay dicho, ¿no? Sobre la conversión de los pueblos para el perdón de los pecados, ¿no? Y para la nueva vida en Jesús, para estar como miembros incorporados a su cuerpo. Y continúa, miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Bueno, nuevamente como buenos judíos y como todavía no llegaba, no había venido el Espíritu Santo, llegará, ¿no?, en Pentecostés, ellos todavía se consideraban judíos, ¿no?, buenos judíos, e incluso tenemos aquí una práctica que tenían, ¿no? Cuando el profeta o el sacerdote bendecía, ellos se inclinaban, se postraban ante la bendición, y aquí lo hacen ante Jesucristo, ¿no?, que sube al cielo, asciende al cielo. Entonces dice, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. ¿Y dónde fueron? Al templo de Jerusalén, ¿no? Porque era el lugar en el que todos los judíos oraban, ¿no?, bendiciendo al Señor, bendiciendo a Dios. Luego, obviamente, después del Espíritu Santo, después de Pentecostés, ya habrá una separación de los apóstoles con respecto al templo. Bueno, muy bien, muchas gracias y bendiciones.